La reforma laboral traerá consigo el paraíso democrático que nos promete. ¿Habrá finalmente justicia laboral? ¿Y es una reforma hecha en México o made in Estados Unidos? ¿Proviene por presiones de Estados Unidos para el acuerdo comercial? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. La reforma laboral por fin terminó su ciclo en las cámaras federales. Hoy en la mañana el presidente López Obrador, en su conferencia cotidiana, dijo que ponderó como el principal logro de esta reforma la democracia sindical. Se acabaron los cacicazgos perpetuos, subrayó el presidente. Esta es solo una de las facetas de esta trascendental reforma que cambia e impacta directamente la vida laboral de las empresas, de los trabajadores, esperemos que por bien de ellos. Para que nos explique a detalle esta trascendental reforma, hoy tenemos como invitada mi socio y yo a la diputada Anita Sánchez Castro. Ella es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja. Diputada, un primer comentario. La reforma laboral va sobre todo enfocada a tres ejes principales, que es la ratificación del Convenio 98 y lo que es la justicia laboral, la libre sindicación y democratización de los trabajadores y de los sindicatos. Claro, en esos tres ejes principales, como lo destacó hoy el presidente López Obrador, está la democratización que usted señala como uno de esos tres ejes de los sindicatos. Quisiera que nos comentara un poquito sobre este tema tan trascendental. Sí, es una reforma histórica. Hablando relativo al artículo 123 constitucional, no ha habido en sí cambios anteriormente que favorecieran lo que es a la base trabajadora. Entonces, al ratificar el convenio 98 en el 2018, en septiembre del 2018, esto pasa a convenir y a favorecer a los trabajadores principalmente para que puedan llevar a cabo elecciones sobre voto personal libre y secreto. Nada más una precisión, diputada. ¿Qué es el convenio 98 para el público de la OIT? Ok, sí, el convenio 98 es relativo al TECMEC, que es un convenio entre Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, este convenio como tal favorece lo que es a los trabajadores. ¿De qué forma? Sobre todo en el incremento salarial. Y hay que también aquí reiterar una cosa muy importante, que esta reforma fue enfocada para lo que es el apartado A del artículo 123 constitucional. Hay que recordar que el artículo 123 constitucional tiene dos ejes, el apartado A y el apartado B. Entonces, nosotros profundizamos sobre todo esta reforma laboral en el apartado A y posteriormente en unas ya de los artículos últimamente tocamos también el apartado B, pero sobre todo en materia de libre sindicación y democratización. ¿Es una reforma esta hecha en México o made in Estados Unidos? No, completamente hecha en México. ¿Responde a presiones de Estados Unidos? No, para nada. Bueno, no presiones políticas exactamente, sino presiones para la firma diplomáticas, para que suene para que caiga. Bueno, presiones, digamos, diplomáticas para que México se equilibre a las leyes de Canadá y Estados Unidos, que evidentemente han sido más avanzadas que las nuestras. Y sobre todo en el tema de salarios. En ese sentido, el tema de salarios, se ha dicho que quería Estados Unidos que aquí se pagara por hora, igual que se paga allá. Allá la hora se paga a $7, la hora es por ley, no puede ser menos. Ese tipo de cosas, ¿sí viene de Estados Unidos algo ahí? Más que nada el convenio, aclaro. Sí. Hay que recordar, en una época en que Estados Unidos, las empresas automovilísticas sobre todo, quedaron
en quiebra, no digo que todas. Entonces, en base a esa recesión que tuvo Estados Unidos en ese aspecto, entonces prácticamente es quien se ve obligado a que se haga este convenio, ¿sí? Hay que recordar que México es el que en sí, digamos, pone la mano de obra y Estados Unidos pues abre mercado en cuestión de materia automovilística. Entonces, por esa razón, en Estados Unidos tocan esta parte del salario, pero que también hay que verlo de este otro lado en México, que sí de verdad, o sea, favorece lo que es un incremento salarial, digamos, en el aspecto de la industria automovilística. ¿No se pierde competitividad? No, no se pierde, al contrario. Sí, al incrementarse los costos laborales, o sea, de los trabajadores, el costo, no en el precio final del producto y se impacta ese aumento y ya no está tan atractivo para los compradores en Estados Unidos. No, porque más que nada se trata de un equilibrio entre Estados Unidos y México. Un equilibrio económico, obviamente, que favorezca a ambas partes. De eso se trata el convenio. Entre desiguales. Sí, sí, claro. Claro, porque no va a ganar nunca un trabajador acá, no va a ganar por hora. Sí, así es. Y menos $7. Y menos $7 la hora, es. que allá $7 la hora ganan ya los peores, ¿no? Así es. A los que peor les va, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque, pues bueno, se maneja un salario muy, muy diferente al que nosotros tenemos. Sí, bueno, aquí pero que, sin embargo, ese es uno de los objetivos para poder precisamente incrementar el salario de un trabajador en ese ramo. Claro. Diputada, yendo más al tema ya propiamente de los trabajadores, de los sindicatos, es decir, ¿qué significa esta reforma para un trabajador? Sobre todo justicia laboral. Eso es lo que significa. A ver, explícanos, ¿por qué justicia laboral? ¿Por qué justicia laboral? Porque hay que recordar que se tienen las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje. Que ahora serán tribunales. Que ahora serán tribunales, exactamente, tribunales laborales. ¿Tribunales de buena fe? No, de buena fe, ¿No? se tiene que ser de justicia laboral. Ya. Sí. Entonces, en este sentido, el retirar las juntas, porque de hecho se modifica lo que es esta reforma laboral para que se implemente lo que son los centros de conciliación, se incrementa un centro de registro, se implementa también los tribunales laborales a través del Poder Judicial. Entonces pasan a ser un organismo público descentralizado, cosa que las juntas ya sabemos en este momento de dónde dependen. Entonces, hablar de justicia laboral implica lo que es toda esta parte de temas, porque hay que recordar que las juntas locales y federales, hasta este momento, digamos que los juicios laborales son muy tardados. Desde 5, 10 años, a veces hasta 15 años. Es un negocio, además. Exactamente, y no hay una resolución, ni mucho menos a favor del trabajador, ni salarios caídos, pagados, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas necesidades y demandas de lucha de los trabajadores es lo que ha motivado precisamente a que se llegue a reformar este artículo, el 123, para que el objetivo principal sea la justicia laboral. ¿Qué hay de la libertad, por ejemplo, de afiliarse de los trabajadores? ¿Queda plasmada en la Sí, queda abierto. Eso precisamente lo ratifica también el Convenio 98. El Convenio 98 lo que hace es que, muy sencillo, es libre sindicación y asociación colectiva y democratización. No hay más. Pero para eso tendrían que dejar de existir estos personajes de cuyo nombre no queremos acordarnos. Sí, porque son los que finalmente, este tipo de caciques, son los que obligan a los trabajadores a que se afilien. No necesariamente. Si no, no les va bien, ¿no? No Pero ya sin ellos, ya yo creo que todo va a ir sobre ruedas, ¿o no? Sí, no necesariamente, porque aquí, sobre todo, el trabajador es el que va a poder elegir a su representante sindical. Eso es lo primero que debe de quedar claro. Independientemente de que tengamos
sindicatos charros, líderes corruptos que se han hecho ricos de las cuotas de los trabajadores, de que los han hostigado, de que los han acotado en sus derechos laborales. Que los obligan a votar. A votar, que los han reprimido. Bueno, todo esto en esta reforma laboral se acaba. Se acaba el charrismo sindical por completo. Suena muy bien. Sí. En el papel. Falta llevarlo a la... La diputada está convencida de que no, sí va yo a ser soy muy así. convencida. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de justicia laboral a través de estos centros, entonces en esa manera es como van a operar. ¿Qué se debe de hacer? Eso es algo, creo que nos debe de quedar muy claro y sobre todo a los trabajadores. El trabajador tiene la decisión finalmente. La reforma laboral está hecha para la protección de los derechos laborales, ¿sí? Pero el trabajador es el que tiene que decidir, tiene que conocer en qué consiste la reforma laboral, tiene que conocer todos sus derechos laborales y tiene que tomar decisiones para ver quién lo quiere representar. Claro. Había por ahí una demanda de los patrones en el sentido de que los líderes sindicales no deberían tener facultades para decidir el inicio o la terminación de una huelga, que tendría que ser el colectivo de los trabajadores el que decidiera si se continuaba o no. Lo que pasa es esto de lo que usted comenta, el contrato colectivo de trabajadores es un derecho que le corresponde ya con esta reforma a que los trabajadores son los que decidan, participen, obviamente su mesa directiva que ellos mismos elijan, son los que van en sí a conformar o a formar los estatutos de una organización sindical a través igual también de un contrato colectivo, por ejemplo. Entonces, si se plasma lo que es el derecho a huelga que viene dentro de la reforma laboral, entonces ellos, la directiva, como los trabajadores, ¿y por qué hago hincapié en los trabajadores? Porque anteriormente nada más la toma de decisiones la tomaba la directiva. Con esta reforma laboral, los trabajadores también se incluyen a esta toma de decisiones. Bueno, más que se incluyen, pues tienen más decisión casi. Sí, exactamente. Van a ser floreros los que ahora son caciques, ¿no? Sí, porque visto así, punto que no, ese es el mundo ideal, pero... Esa colectivización de la que usted habla, pues sí suena así, ¿no? Y con eso nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se fue rapidísimo, rapidísimo el programa. La cita, usted lo sabe, próximo miércoles 22:45 aquí en Desde la Trinchera. Lo esperamos, mi querido socio Rubén Cortés y su servidor Francisco Garfias. Diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, a ustedes por la invitación. Suerte. Y aquí estamos a sus órdenes. Socio. Sí.